Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Albornoz y acá estamos también con Pía Fonseca. Y hoy vamos a estar hablando con Andrea Jana y Damián Saga de la Asociación Profesional de Productores Ejecutivos de las Artes Escénicas. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, muchísimas gracias por estos minutos que se van a tomar con nosotros. Y para conocernos un poco, queríamos saber cómo es que llegaron a la producción, cuándo fue que empezaron a ocupar ese rol. Uy, hace mucho tiempo. La verdad es que brevemente diré que en mi caso fue a partir de un pedido que me hizo un amigo que estaba estaba generando un espectáculo con un grupo de adolescentes a los cuales daba clase de teatro. Y me pidió, o sea, los chicos tenían ganas de montar el trabajo que estaban armando a partir de ese taller y me pidió que le diera una mano para hacer esa producción de manera, obviamente, súper independiente. Y como yo siempre digo que tengo una vocación natural por el aprendizaje, yo dije, yo no sé cómo se produce teatro, digo, sí me dedicaba a cuestiones vinculadas a la producción, pero no de artes escénicas. Entonces, bueno, empecé a buscar dónde podía aprender algo de lo específico de la producción del teatro, y justo Gustavo Schreier estaba empezando ese año con un laboratorio de producción teatral, y bueno, me sumé ahí al laboratorio y bueno, y ahí empezó el derrotero producteril. Bueno, yo les cuento, yo me convertí en productor casi por error, digamos. Eh, yo toda la vida fui bailarín de comedia musical, entonces siempre estuve arriba del escenario hasta que por pedido del público me bajé y buscando nuevos caminos y una profesión. Tuve la suerte de encontrarme con Lino Patalano, que estaba por abrir un espacio nuevo en el Teatro Maipo, que es lo que actualmente es el Maipo Cabaret, que es la sala que está en el segundo piso. Así que yo había bailado mucho en el Maipo, entonces ya tenía un conocimiento. Y bueno, también siempre mis proyectos cuando yo bailaba, siempre el costado que más me interesaba era cómo se hacía, cómo se generaba la magia, ¿no? Cómo se juntaban las partes, cómo se lograba esa conjunción de todas las variables para que el hecho escénico suceda. O sea que se ve que inconscientemente siempre estuve curioseando por ese lado. Así que cuando empecé justamente en el Maipo, estuve un año ahí, después me formé también con Gustavo Schreier y después, hace 16 años que trabajo en el Paseo La Plaza, directamente empecé a trabajar en ese complejo de teatro comercial. Así que ese es un poco el camino, el largo camino recorrido. Queríamos preguntarles, ¿cuáles creen que van a ser las nuevas maneras de producir tras el confinamiento? Mira, es una pregunta, es casi te diría, es una pregunta hiperabierta, es un disparador que casi nos va a modificar digamos, como modificó a toda la humanidad en todas sus actividades, algunas más, algunas menos. En nuestra actividad la modificó y creo que va a generar un modo de producir que va a quedar, digamos. ¿Qué quiere decir? Nosotros siempre apelamos al teatro presencial y al encuentro del artista con un espacio y con su público. Nosotros pensamos que el teatro, que las artes escénicas se completan en ese encuentro de las tres variables. Obviamente esta situación nos puso ante el desafío de las pantallas, con todo lo que eso implica, con todos los desafíos, con todas las bondades y con todos los perjuicios que ello ocasiona, ¿no? Esto de que haces algo y podés llegar a escalas inimaginables para el teatro, y, y lo malo que nosotros entendemos que no se llega a traspasar, digamos, que lo que haces no traspasa la pantalla. Entonces, Claro. ahí llegás a más gente, pero en calidad no llegás a construir ese circuito entre las tres partes. Entonces, estos son, digamos, totalmente pensamientos personales y que venimos compartiendo acá con los colegas, y justamente por eso generamos estos foros con alternativa para pensar y repensar nuestras actividades. Mi sensación particular es que estos cambios
que va a haber un periodo de híbrido donde van a quedar muchas cuestiones digitales, muchos streaming, mucho compartir vía pantalla, pero que indudablemente el teatro, si sobrevivió estos 2000 o no sé cuántos miles de años, evidentemente va a sobrevivir a la pandemia y va a adquirir nuevas formas y nuevos formatos, y que lo van a enriquecer más, y que va a haber mucha experimentación al respecto. Entonces, yo creo que es como pensar en un corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y que va a haber muchas formas diferentes que aprendimos a usar en la pandemia, ¿no? Como esto del streaming, pero que la esencia del teatro presencial, nosotros abogamos por ello, ¿no? Y hay algo del ser humano que es como una condición que tiene el ser humano, necesita encontrarse con otros seres humanos, no somos seres sociales, el ser humano es un ser social por naturaleza, entonces pensar que el teatro pueda dejar de ser presencial, digamos, que el público no pueda reunirse en una sala a espectar una obra y después compartir, digamos, las impresiones que tuvo o lo que le dejó esa experiencia, es casi imposible. Lo cual no significa que no puedan aparecer otras maneras, un poco esto que decía Adamo. Y la virtualidad, si bien es algo que ya se venía instalando desde hace unos años, bueno, obviamente digamos, se aceleró un montón en este tiempo, porque bueno, estamos todos de hecho seguramente con dificultades de conectividad cada uno, justamente por la saturación de conexión que hay, pero bueno, este acelere en esta virtualidad seguramente nos va a demandar un tiempo de poder procesar, ¿no? Y habrá, como ha habido en otras épocas, distintas vanguardias que van a ir generando otras estéticas, y bueno, no necesariamente van a desaparecer lo que estaba antes de la cuarentena. Sí, algo que hablábamos con Javier Acuña de Alternativa la otra vez con Pía, era que sí, por ejemplo, la virtualidad llegó para quedarse, no es que va a desaparecer si el día de mañana hay una vacuna y todo se transforma. Hay algo de algo que se va a hacer un poco más mixto quizás también, ¿no? Correcto. Sí, y como también apuntábamos un poco en esa charla a esta idea de que hay un lenguaje del arte que todavía no es, con todo esto del streaming, que todavía no se está construyendo, por así decirlo. Entonces con Sergio un poco nos preguntábamos cuando pensábamos en charlar con ustedes, si esa figura del productor que está, digamos, del otro lado del escenario, tiene en algún punto más herramientas para facilitar o para ayudar a que acontezca algo escénico. No sé si necesariamente como lo conocemos en el teatro tradicional, pero sí a que se pueda continuar produciendo. Yo creo que es un camino que vamos a ir andando, digamos, de la mano, los productores con los artistas, ¿no? Digamos, en esta propia construcción, porque un poco todos estamos ahora aprendiendo de esta virtualidad, de estas otras formas de virtualidad, porque ya teníamos alguna cosa virtual antes. Pero en este acelere de virtualidad que hablábamos recién, hay también, yo creo, un camino por recorrer y por aprender. Y bueno, y en eso estamos. Me parece que hacer futurología en todo caso no sería lo más prudente, pero sí saber que sí, definitivamente, la virtualidad llegó para quedarse cada vez más, digamos, se va a ir instalando seguramente más con el correr del tiempo, y bueno, iremos aprendiendo, iremos tomando las herramientas que nos vayan siendo más interesantes a la hora de afrontar los proyectos que se vengan, digamos. Mirá, Pía, dijiste una palabra clave que para nuestra profesión es
es un poco, nos sintetiza, que es la palabra facilitar. Nosotros, en nuestro rol cotidiano, actuamos como facilitadores. Somos convencidos de que nuestra tarea es facilitarle el trabajo a todo el ecosistema que compone un hecho escénico, ¿no? Y cuando me refiero al ecosistema, estoy hablando no solo del artista, sino el técnico, sino el boletero que vende las entradas, el diseñador que hace el diseño, el comercializador, la etiquetera, que, digamos, hay un montón de actores que intervienen en el proceso para que una obra llegue a destino, ¿no? Y nosotros en la producción somos un poco los facilitadores, los aceitadores de que eso funcione fluido. Lo que nos cambia ahora es el contexto, lo que nos cambia es el medio, pero los actores seguimos siendo los mismos. O sea, sigue habiendo actores, sigue habiendo espacios, sigue habiendo escenógrafos, sigue habiendo equipo creativo, sigue habiendo directores. Lo que nos desafía es a todo el ecosistema a pensar y a repensarnos, ¿no? Un poco doy pie a estos foros de teatro pandémico que es el proyecto que tenemos desde APA y con Alternativa, y un poco cuando nos propusimos era eso, era generar un espacio para pensar, un espacio donde nos preguntemos, donde no queremos encontrar las respuestas, es donde se formulen nuevas preguntas y nos deje a todos pensando, entonces en forma escalonada y con actores relevantes que nosotros sentimos que son personas que nos ayudan a pensar más y mejor, y que el debate fomenta también nuevas oportunidades, es que construimos este espacio de foro de teatro pandémico, donde tuvimos una primera instancia donde lo primero que nos llamó la atención fue el espacio, es cómo esta cosa del espacio no solo arriba del escenario, sino el espacio, cómo esta pandemia nos desafía a nuevos espacios. Entonces hicimos ese primer foro, el segundo donde hablamos más de filosóficamente, nos permitimos filosofar, este tercero donde va a moderar Andre, que tiene que ver con repensar los públicos, ¿no? ¿Quiénes son los destinatarios de todo aquello que hacemos? Y con quiénes nos interpelan y cómo construimos, digamos, nosotros siempre pensamos que no hay un público, hay muchos públicos, y ahora con la virtualidad, los públicos también, digamos, es un nuevo disparador para pensar, y es una nueva oportunidad para pensar. Digamos, estoy pensando así mientras hablo con ustedes, obviamente si yo hoy acá en Buenos Aires, en Villa Crespo, puedo ver una obra que están dando en Estados Unidos, obviamente la virtualidad para mí es un beneficio total y absoluto. Ahora, si eso me impide ir al teatro, al teatro de acá a la vuelta, para ver una obra con actores en vivo, también es un obstáculo. Entonces, como todo, las herramientas hay que saber usarlas para potenciar más y mejor y para enriquecer. Lo que pasa es que estamos como en el medio de la tormenta, entonces sacar conclusiones es muy difícil, ¿no? Es súper interesante lo que dicen, porque si bien estamos rodeados de incertidumbre, que es muy clara, y como dicen ustedes, no podemos hacer futurología, nosotros habíamos tenido también otra charla más al principio de la cuarentena, cuando estaba todo por ahí un poco más peor, por decirlo, no sé si ahora está peor, pero la visión era más peor. Apocalíptica, claro. Claro, con Rothenberg, que él decía que más allá de no saber cómo lo que pueda pasar, decía que tomaba como parámetro lo que había pasado en el 2001 y cuánto le había costado recuperarse al teatro, que le había, creo que él decía 3 años o algo así. Pero ahora, con estos nuevos pensamientos que se están abriendo y demás, con empezar a usar la virtualidad, pensarla más a favor que en contra, quizás un poco ayuda también eso, ¿no? Si se sabe facilitar, como dicen ustedes, a los espacios, esto nuevo mixto que se vendrá. Yo creo que, una vez más, me parece que todo es posible, y no hay certezas, digamos. En todo caso, creo que hoy la única certeza es que no hay certeza. Porque, digamos, a comienzo de la pandemia, obviamente, todo era apocalíptico, pero cierto es también que han pasado más de 4 meses y, digamos, hay
hay un montón de variables que son externas al teatro o a las artes escénicas, o que directamente no pareciera no tener que ver con las artes escénicas, pero que en definitiva en algún momento también van a impactar. Claro. Y entonces en esa línea, una vez más, no hay certezas. Pero sí también nos podemos aprovechar este tiempo de pausa. A mí, yo personalmente encuentro este tiempo de cuarentena súper extendida, además que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, como un tiempo de pausa, una pausa que en un sentido nos permite hacer un montón de cosas. De hecho, con APAE estamos haciendo montones de cosas en este periodo, pero también al mismo tiempo nos permite al estar en casa, digamos, más allá de lo que uno pueda producir desde el hogar, nos obliga de alguna manera a repensar montones de cosas. Y en esta temática puntual que tenemos para este próximo foro que hacemos con Alternativa, y que está vinculado a repensar los públicos, y repensarlos como desde el desafío de repensarlos, porque si bien entendemos en términos teóricos que el público es muy importante para que el ritual del teatro se complete, lo cierto es que no hay mucho trabajo desde los distintos ámbitos de producción del teatro o de las artes escénicas con relación a los públicos. Cuando digo esto, obviamente no es blanco y negro, o sea, hay muchos sectores en donde se viene trabajando y pensando, y en otros no tanto, pero en líneas generales no estaba planteado el tema de los públicos como un espacio para hacer foco, digamos, ¿no? A mí siempre me gusta referir, cuando hablamos de esto, a Lucina Jiménez, que es una antropóloga mexicana, que en un libro que ella escribió, que se llama Teatro y Públicos, ella refería al público como el lado oscuro de la sala, en esta paradoja que efectivamente es el lado oscuro de la sala, porque es la posibilidad de que se vea lo que sucede en la escena, pero al mismo tiempo es el lado que queda, que es no visto o menos visto. Entonces, un poco la idea en este desafío de repensar los públicos es procurar que se ponga más luz en los públicos, pero en toda la dimensión que implican los públicos. No solamente quizás en el aspecto vinculado a cuántas personas vinieron a ver mi espectáculo, ya sea en forma virtual, presencial, digo acá, ahora ya no apuntamos a eso. Entonces, un desafío en ese sentido es el que estamos planteando para este próximo jueves a las 5 de la tarde, hora argentina. Pero te pregunto, ¿es en algún punto tarea del productor cuestionarse cómo fidelizar los públicos, cómo traerlos, cómo captar su atención? Mira, creemos que no es en todo caso no es única, exclusiva tarea, pero el productor tiene que poder ver el espectáculo en todo su magnitud, su dimensión. Y es también un poco ese que está, digamos, uniendo de alguna manera el escenario con lo que está fuera del escenario. Damo decía antes, bueno, obviamente hay que ver cómo trabajamos con el diseñador, con el iluminador, con todos los técnicos, con el boletero. El boletero es la primera persona que tiene contacto con el público. Entonces es muy importante la forma en que el boletero va a recibir a esa persona que viene a comprar un ticket.
de eso seguramente puede depender que a lo mejor no compre el ticket, si no conoce una respuesta que el público que viene a comprar le hace, o, en fin, si no está con toda la disposición que debiera estar, a lo mejor no genera empatía y la persona venía a comprar, se arrepiente y se va. Vamos, en fin, no sé, puede haber millones de posibilidades, pero digamos, no significa que el productor sea el responsable último y único de lo que suceda con los públicos. Pero en todo caso, entendemos que sí tiene un rol que cumplir en esa línea. Totalmente, y aparte, digamos, cada hecho artístico busca su público y es tarea de todo el equipo encontrar su público objetivo. Es como en busca de la piedra filosofal, digamos. Sí. Es como el objetivo último, ¿no? Y cada vez ampliar más para darle más vida a nuestro... Pero sin lugar a duda, digamos, no es lo mismo un producto infantil que le habla al público infantil, que un producto de trasnoche que le habla a un público más joven, digamos, cada propuesta está pensada, a veces consciente, a veces inconscientemente, para determinado público. Ahora, la tarea también del equipo de producción es ampliar ese público para que pueda ser visto por más gente, para darle más posibilidad de explotación al producto en el mejor de los sentidos. Ahora, ese es como el desafío, es como decía Andrés, el lado oculto, es lo que no sabemos, por eso siempre sabemos más del lado de la oferta y menos del lado de la demanda, hay mucho más estudios respecto de la oferta, de qué podemos ofrecer escénicamente y no de qué es lo que pide el público. Entonces, y como hay muchos públicos, entonces, ¿qué pide? Entonces le damos lo que piden, generamos cosas y le generamos deseos de... Es una conversación muy larga y muy productiva, pero que hace a completar el triángulo no se olviden que lo que nosotros hacemos es un bien intangible, nosotros no vendemos una remera, sí, claro, un producto, vendemos una experiencia y una promesa de una experiencia, que apelamos a que sea satisfactoria para que vos la recomiendes, pero el hecho se completa cuando uno vive esa experiencia, entonces cuanto más rica, cuanto más enriquecida esté, sentimos que va a ser más beneficioso para el producto y para el espectador, que se va a ver nutrido por haber asistido a esa experiencia. Me gustaría retomar esto que decías o que explicabas, de que tienen mucho conocimiento sobre lo que se ofrece, y quisiera preguntarles si en algún punto el arte, para continuar creciendo, para continuar desarrollándose, necesita de un espectador que maneje el lenguaje del arte, que como una capacitación, si bien está la formación de espectadores, lo que apunto es si creen que hay una necesidad para que el arte crezca. Yo creo que es absolutamente así. Pero fundamentalmente, yo no sé si es para que el arte crezca, pero sí, definitivamente yo creo que es necesario para que construyamos una sociedad más pensante desde el pensamiento crítico. Y en ese sentido el arte es un ensanchador del horizonte humano, digamos. O sea, el arte, independientemente de cuál de las artes, quiero decir, nosotros es el arte escénico, vinculados claro, a las artes escénicas, pero digamos, las artes visuales, lo audiovisual, la escritura, digamos, cualquier desarrollo que las personas podamos tener vinculadas a alguna rama artística, necesariamente nos va a poner en un lugar de observación crítica, porque es lo que la propuesta artística tiene que ver con eso. Y entonces, un espectador que pueda tener más capacidad de observación y de observación artística, en definitiva, va a, entre comillas, obligar a que la producción artística sea cada vez de más alta calidad. Pero obviamente esto, dicho así, parece muy sencillo,
pero requiere de mucho trabajo, requiere de políticas culturales muy específicas que justamente estén orientadas a la demanda y no exclusivamente a la oferta, como es un poco lo que sucede en estos tiempos, y obviamente que puedan ser sostenidas en el tiempo para que esto pueda llegar a suceder, ¿no? Digamos, una política que se aplique, porque hablamos de formación, y si hablamos de formación, hablamos de niños en la escuela. Jóvenes, claro, eso quería decir. Entonces, esto requiere de muchos años. Entonces, que una política se haga durante un periodo corto de tiempo y seguramente... No llega a tener el impacto, claro. Exactamente, el impacto no va a suceder. Pero bueno, a lo mejor este tiempo también ayuda a repensar esas cosas. No sé, ojalá. Yo soy optimista siempre, por naturaleza. Y aparte Andrea es una experta justamente en estos temas, entonces digo, por eso desde APAE cada uno tiene su expertise, ¿no? Y su procedencia. Yo provengo más del circuito comercial, entonces en APAE me enriquezco mucho con todos los colegas que son de otros circuitos, y un poco la apuesta es eso, es intercambiar en forma horizontal experiencias, conocimientos, de tal forma que sea en beneficio de todos, ¿no? Y que la experiencia de Andre para mí sea que yo pueda capturar parte de su experiencia para poder repensarla en mi propio terreno o marco de acción, ¿no? Que por ahí es muy diferente al de ella o al de otro colega. Con lo cual, el desafío es enorme, ¿no? Una de las cosas, perdón, que realmente más rescato en un sentido altísimamente positivo del trabajo de esta pandemia en la asociación es justamente todos estos espacios de intercambio, de aprendizaje enorme que venimos teniendo, tanto en estos foros que se están haciendo con APAE, como con las actividades que tenemos internas de la asociación, ¿no? Con miras, por supuesto, a ampliar cada vez más, a ampliar la asociación, a poder, digamos, que los productores y productoras se acerquen también a formar parte en pos de la profesionalización de esta profesión, valga la redundancia, pero además en búsqueda de aumentar cada vez más estos intercambios que nos enriquecen absolutamente a todos. Me parece muy importante destacarlo. Y encontramos justamente en Alternativa por una cuestión de empatía y de trabajo en conjunto de hace mucho tiempo de algunos de los miembros, encontramos un espacio y una sintonía, no me salía la palabra, la palabra era sintonía, una sintonía de trabajo respecto a esto, a generar espacios. Y cada vez estos foros se van a, digamos, es un foro que es a la gorra virtual, donde la gente puede entrar con 0 pesos o poner lo que considere, pero cada foro ha ido creciendo, y esto para nosotros es importante porque, digamos, la diferencia es que no es una actividad interna para los asociados, sino es donde podemos empezar a hablar con toda la comunidad y el ecosistema teatral. Entonces hay temas que son más transversales y temas que hay temas que por ahí son muy específicos de cada profesión, ¿no? Y hay temas que son más abiertos y que nos competen a todos y que evidentemente nos convocan a todos, ¿no? ¿A quién no le va a convocar el tema del público? Seas diseñador, seas director, seas actor, seas productor, por más parte, estás hablando y estás ejerciendo algo para que alguien lo vea, para que alguien lo aprecie, para que alguien en alguien le impacte. Entonces, pensar este tipo de actividades nos da una gran alegría porque evidentemente generamos un espacio que nos dimos cuenta que había mucha necesidad de hablar de estos temas y mucha curiosidad, ¿no? Entonces, nos da como mucha alegría, digamos, dentro de este marco de confinamiento, nos da alegría hacer proyectos que generen eso, un marco de pertenencia.
completamente con lo que dice Damo. Es realmente, da mucha alegría estar haciendo esto que estamos haciendo con Alternativa. Y digo, y ahora también escuchándolos, a mí me pone a pensar porque, por ejemplo, los debates de público, yo estoy haciendo la maestría de performance y se dan debates sobre el público, si el público tiene que estar formado en un momento para poder consumir algunas performances que... Sin miedo, Sergio, consumir. Sí, pero porque acá venía la gran discusión y el debate que teníamos era que cuando algunos consumíamos había algo que no nos llegaba, pero quizás en algún punto entendíamos por una falta conceptual nuestra en no habernos formado ante eso que estábamos consumiendo. El debate que teníamos era el siguiente: si eso era responsabilidad del público o responsabilidad del artista. Pero ahora, escuchándote a vos, me parece sumamente interesante que claro, sostenido desde edades muy tempranas y formando eso, es expansivo en algún punto, lo que dicen ustedes, y me parece como, mientras te escuchaba, una formación de espectadores desde espacios muy tempranos. Claro, mismo entre esos espectadores pueden surgir nuevos artistas, que es súper interesante lo que... Claro que sí, porque una cosa es, digamos, el tomar una clase de teatro, de música, digamos que está muy bien, y eso nutre absolutamente. Y otra cosa es poder apreciar el arte. Para que yo pueda apreciar una obra artística, ya se trate de un cuadro hasta una obra de teatro, tengo que tener determinadas herramientas. Es lo mismo que el lenguaje, digamos. Si nosotros, entre nosotros, no conociéramos las palabras que cada uno está usando, no podríamos comprendernos, no podríamos apreciar la idea que el otro nos quiere transmitir con esas palabras. Entonces, en esa línea pasa lo mismo con los espectadores. Por eso, digamos, los chicos tienen que, digamos, poder apreciar este arte, en este caso hablamos de artes escénicas, y para eso necesitan herramientas. ¿Y de dónde vienen esas herramientas? Seguro que desde sus propias casas estaría bueno que suceda. Pero también es cierto que desde hace muchos años hay como un, digamos, un dejar de estar muy pendiente de las obras de teatro respecto de los adultos con los niños. Por ejemplo, si uno le pregunta a cualquier niño si va al teatro, o si alguien lo lleva al teatro, o nosotros mismos adultos, ¿cómo nos acercamos al teatro? Seguramente a través de distintas maneras, ¿no? Pero ¿cómo sostenemos esta regularidad de espectadores de teatro? Si es que la sostenemos, porque muchas veces también sucede que los artistas o los que trabajan en el mundo del teatro a lo mejor no son necesariamente espectadores de teatro o grandes espectadores de teatro. Entonces, digamos, por eso la cuestión es muy compleja, no tiene una sola forma de ser abordada. Yo creo que sí necesariamente hay que hacer un trabajo con los chicos, que la escuela es un ámbito muy propicio para eso, pero que no es el único ámbito. En fin, hay que repensar mucho. Y en esa línea estamos. También hay que repensarlo mucho también en un momento, ya desde antes, pero ahora más, donde estamos sobreinformados, ¿no? Como una saturación de información, porque recién se me venía a la cabeza, en algún punto, todos en algún momento cumplimos un rol de espectar o de ser público. Y a partir de cuanto más te relaciones con eso, vas a ir afinando ese ojo, y capaz hay artes que son más amigables por su circuito, y otras que quizás parecen ser como más distantes, y en el teatro parecía esto de la experiencia, y el que si no te trasladabas hasta el teatro a vivir esa experiencia,
algo no ibas a conocerlo al arte. Pero en algún punto el streaming trae o facilita eso, sobre todo pensando en que hay obras que se transmitieron y que fueron vistas en un montón de lugares que de una manera inimaginada, y gente que de otra forma no hubiese conocido el arte. Sí, por supuesto que la virtualidad, digamos, seguramente acercó a muchas personas. Las acercó, digamos, de diversas formas. Como decía Damo antes, hoy en cualquier barrio de la ciudad o en cualquier punto del mundo se pueden ver espectáculos de otros países del mundo que antes era imposible, o sea, tenías que comprar un ticket, ir, digamos, y era, no digo imposible, pero bastante difícil. Y hoy, bueno, lo podés hacer a través de tu computadora. Una vez más, yo creo que esta virtualidad, un poco lo que veníamos hablando, nos permite y nos va a permitir un montón de cosas, pero que, bueno, que en todo caso vienen a sumar a lo que es la experiencia presencial, que sigue siendo lo central en el teatro, ¿no? Porque tiene que ver con el ritual, para mí, ¿no? O sea, A tiene complementar, que ver, ¿no? Claro. claro, porque es el ritual tanto del espectador que llega, digamos, que tiene como toda esta cosa de qué ropa me pongo para ir al teatro, si arreglo después de la función, si voy a ir a comer o qué voy a hacer, y para los artistas también, digamos, llegar a la función para prepararse, estar en el camarín, relajar, maquillarse, los técnicos, ese encuentro presencial, que bueno, como decíamos al principio, yo creo que es irreemplazable para el ser humano, porque es necesariamente un ser social. Y aparte porque cada función es única e irrepetible, digamos. Vos una función de streaming, mandás la misma función cantidad de veces y vas a ver siempre lo mismo. La función presencial es única y irrepetible, y la magia que conecta o no conecta con esa triada se da ahí, en ese espacio y en ese momento, ¿no? Digo, te voy a poner un ejemplo. Hace poquito yo fui productor ejecutivo de Hugo Midón, que fue un maestro y digamos, una referencia ineludible del teatro infantil, ¿no? Y hicimos hace poco en el Paseo de la Plaza la obra en streaming de una de sus últimas obras, que fue Derechos Torcidos, que yo fui productor. La obra en un fin de semana fue vista por más gente de lo que fue vista en 2 años de estar en cartel. Claro. De que estar en cartel, ni siquiera en vacaciones de invierno, estábamos de mayo hasta fines de agosto, ¿no es cierto? Ahora, lo que esa obra generó y el impacto que esa obra generó, incluso en conexión con las escuelas, digo, muchas escuelas se iza la bandera con canciones de Derechos Torcidos, con la canción de Derechos Torcidos. O sea que evidentemente atravesó, impactó y ayudó a hacer ese link emocional primero, y después, obviamente, cuanto más herramientas tenés, más cosas vas a decodificar de la propuesta, y más en profundidad podés escarbar, ¿no? Entonces de eso se trata, digo, que digamos, de cada vez tener más herramientas y que impacte. Yo lo veo mucho con mis hijas. Mis hijas, por mi profesión, vienen mucho al teatro, y yo trato de incorporarlas mucho a mi mundo, pero que es mi mundo casi laboral. Entonces, para ellas es muy natural, pero no es natural para la escuela donde ellas van ir a una obra de teatro. Entonces yo insisto mucho como padre de que el teatro sea, de que el teatro sea una prioridad, de generar, porque justamente competís con otros estímulos, donde hoy los chicos, donde el teatro queda atrás en términos de estímulos visuales, de videojuegos, de propuestas de la tele. Entonces, por eso digo que es una tarea no solo de políticas públicas, sino que si no están sostenidas por las políticas, pero a la vez no están sostenidas por las escuelas, y a la vez no están sostenidas por
por la comunidad y a la vez no están sostenidas por la casa, el chico no le vas a generar esa inquietud y ese deseo por llegar al teatro. Por eso son políticas y son muy a largo plazo. Por eso son tan difíciles, ¿no? Exactamente, exactamente. Y no solamente, como bien dice Damo, no solamente la escuela, hay que ir, digamos, generando el hábito en todos, porque hay muchos adultos que no tienen hábito Por supuesto, de sí. participar de las artes. Y entonces también ahí hay un trabajo, por eso es tan difícil. Y es tan Perdón la extensión, pero ustedes nos dieron para hablar y nosotros... Sí. No, felices de escucharlos. Sí, A nuestro juego nos llamaron, perdón. A la gente, digamos, ya se deben estar despertando de la siesta. Yo en la clase digo que al tercer bostezo yo ya doy por terminado. Te digo. Acá la lástima es que no vemos los bostezos, entonces podemos imaginar que no Hay que imaginarlo, sí. Están en la parte oscura, como decíamos antes. Parte oscura del teatro. Del streaming. El lado oscuro de la sala. Claro. Sí. Sí. Y a ustedes, ¿cómo afectó la pandemia a sus trabajos? Porque es bien claro, por ejemplo, en los artistas y con algunas subvenciones que tuvieron algunos espacios y demás, cómo afectó nuestro trabajo, pero en los productores inevitablemente está linkeado, pero bueno, para que cuenten un poco. Mirá, en la asociación, una de las primeras acciones que llevamos a cabo a través de la Comisión de Estadísticas, porque la asociación está dividida en comisiones de trabajo, distintas comisiones de trabajo, y hay una que es de estadísticas. Hicimos una primera encuesta. Relevamiento, sí. Un relevamiento, sí, a los socios, y bueno, justamente para ver cómo había impactado la pandemia y la cuarentena, ¿no? El aislamiento en este primer momento. Y realmente el resultado que dio fue que la mayoría de los proyectos se habían, obviamente, detenido, en muchos casos cancelados, y en la mayoría suspendidos sin fecha, digamos, ¿no? de retomarse. Porque la mayoría de los proyectos eran del circuito independiente. Claro. Entonces, cada circuito de producción tiene como su forma específica, y en ese sentido el independiente es el más debilitado, porque justamente es el que tiene un nivel de precariedad que bueno, que en estos casos digamos juega bastante en contra, ¿no? Ahora justamente también, luego de ese primer relevamiento, lanzamos un segundo relevamiento, ya no solamente a los socios de APAE, sino abierto a todos y todas los productores y productoras del país, que justamente todavía está disponible. Es una encuesta que se completa a través está online, se puede acceder desde la página de APAE, y está todavía operativa y lo va a estar hasta fin de mes. Así que bueno, podemos aprovechar también para contarles a todos los productores y productoras que sería buenísimo si pueden, productores o productoras, no necesariamente rotulados de ese modo, sino los que ejerzan ese rol, porque muchas veces los proyectos no tienen un productor o una productora nominada de ese modo. Claro, o hay productores que no saben que son productores. Exacto. Es verdad. Exacto. Todos los proyectos necesitan de alguien que lleve a cabo las tareas de producción. Entonces, un poco este relevamiento también está dirigido a ellos y a ellas. Pueden encontrarlo en la página. Un poco, les pregunto, un poco se fue
los productores están apareciendo más, digamos, sobre todo en el teatro independiente, o no sé cómo lo observan ustedes. Porque el teatro independiente tiene esto de autogestivo y es verdad que a veces alguien ocupa ese rol y no sabe que es ese rol, pero me parece que las producciones independientes están tomando más la herramienta de llamar a un productor, de buscar a alguien que se encargue de la producción. Sí, es cierto, es cierto. Desde hace unos años eso está sucediendo y bueno, bienvenido que así sea. Claro que sí. Y aparte se visibiliza más la necesidad, es como, es imposible hacerlo de otra manera, entonces que no contar con un rol de productor, es, a nuestra manera de ver, es como uno de los grandes inicios erróneos, Sí. claro, que van a conducir a un fracaso, porque no se piensa estratégicamente, con planificación, con preproducción, se hace más con deseo y con voluntad, Claro. y la producción se vuelve como necesaria. Y siempre se vuelve necesaria tarde, ¿no? 2 minutos tarde, y bueno, un poco, también la APAE nació como un poco con la idea de profesionalizar más el rol y dar cuenta de la importancia no de nosotros como personas, sino del rol de la producción en cualquier tipo de desarrollo de un producto escénico, ¿no? En cualquiera de los formatos. De hecho, mira, ya que nos das el pie, parece un programa de televisión esto, nos das como... gracias, ¿no? Hicimos un programa, justamente un proyecto con el INT, con el Instituto Nacional de Teatro, donde grabamos, socios de la asociación, grabaron un par de programas que tiene que ver con un proyecto de ellos que se llama Integrando Saberes, justamente con el rol de la producción. Entonces, desde APAE, hicimos este curso, no es un curso, es una, ¿cómo podríamos llamarlo? Es un curso de capacitación respecto al rol de la producción dictado por socios de la asociación, pero dentro de la plataforma del INT, ¿no? Claro. Que es parte también de la asociación, interactuar con las diferentes instancias públicas y privadas y con todos los actores que componen un ecosistema de nuestra naturaleza. Por eso trabajamos con Alternativa, por eso trabajamos con las otras asociaciones profesionales, con ABDEA, con ADEA. Entonces, un poco es este espíritu de asociación tiene que ver también con empezar a promover acciones colectivas con otras asociaciones, interactuar en forma dinámica con cada una de ellas. Y con cada una de ellas tratar de sacar lo mejor. Con el INT sentíamos que quién mejor que la Asociación de Productores Ejecutivos diera un curso sobre producción. Claro. Entonces, le hicimos, creo que ya va a salir el 14, este viernes sale el primer módulo, ¿no, André? Y eso es lo que nos han dicho, que este viernes estaría online, ya online el primer módulo y el próximo viernes el segundo. Es un espacio que también el instituto abrió durante esta cuarentena, no era un espacio que existía antes, ¿no? Digamos, que se llama, como dijo Damo, Integrando Saberes, aportando nuestro granito. Claro. Aportando nuestro saber hacer, nuestro know-how. Y en forma federal, porque lo interesante de esto, ya que nos das el pie, exacto, es que digamos, los representantes que elegimos para que den su capacitación es como gente que vive en diferentes partes de las regiones de nuestro país, como para justamente dar cuenta de la magnitud federal de nuestra asociación y también del INT, obviamente, ¿no? Y lo armamos, digamos, las personas, digamos, es un trabajo integral, no es cada uno haciendo como su pequeña intervención, sino como llevando adelante un proyecto, digamos, en forma simbólica, ¿no? Un proyecto de producción escénica desde su génesis hasta
la llegada al estreno, incluido el trabajo con los públicos. El próximo foro Teatro Pandémico, que APAE va a ser conjunto alternativa, va a ser el próximo jueves 13 de agosto a las 17 horas de Argentina, y van a debatir ahí 3 espacios institucionales y 3 especialistas en públicos que entendemos muy destacados. Por un lado va a estar Ana Durán, que es coordinadora del programa Formación de Espectadores, que depende del Ministerio de Educación de la ciudad, y que trabaja con los alumnos de las escuelas medias de la ciudad de Buenos Aires. Luego Sonia Jaroslaski, que en su rol de coordinadora del Departamento de Gestión de Públicos del Teatro Nacional Argentino, Teatro Cervantes, con una mirada también un poco más federal del trabajo, habida cuenta de que se trata de un teatro nacional. Y tenemos un invitado de España, que es Pepe Zapata, que es un especialista en públicos y es el director de TRESC, que es una comunidad cultural la más importante de Cataluña. Vamos a tener estos 3 referentes muy importantes y destacados en la materia del trabajo con los públicos, cada uno a partir de una institución diferente, y esperamos que esto pueda traer un debate que sea interesante y, como decíamos hace un rato, que nos deje más preguntas que respuestas, porque en realidad eso también encierra el desafío de repensar los públicos, que este es el nombre que elegimos para este encuentro. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, Damián. Muchísimas gracias por tu tiempo y está buenísimo. Gracias a ustedes. Y cuando te presentan un proyecto y empezás a llevar adelante el personaje, ¿qué es lo primero con lo que